Hoy hace 11 años que perdí a mi hija. Y hoy es día para mirar al cielo, recordarla, recordar a todos y preguntar por qué y para qué. En el calendario hay fechas que a uno le gusta celebrar. En cambio hay otras que cada vez que llegan desearíamos que ese día concreto de ese año en particular nunca se hubiera producido. Hoy es 11 de marzo, una efeméride que solo nos debería hacer hablar de las 192 personas que murieron en los atentados de Atocha. Lamentablemente no solo se habla de eso. Los políticos, la investigación policial y judicial hacen que desviemos en parte la atención a preguntas que en ningún otro país del mundo estarían todavía buscando una respuesta. Por nosotros que no quede nuestro más vivo recuerdo a los ciudadanos a los que les fue arrebatada la vida aquel día. Repasamos ya las 5 W. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Se cumplen 11 años del peor atentado de la historia de nuestra democracia. A las 7:36 minutos de la mañana de aquel día del año 2004 empezaron a estallar una serie de bombas que cambiarían el curso de nuestra historia, pero eso es secundario. Lo importante es que 192 ciudadanos fallecieron vilmente a consecuencia de ese ataque terrorista. Más de una década después existen todavía muchos interrogantes que faltan por esclarecerse. La primera mochila estallaba a las 7:36 minutos. Fueron 4 minutos de horror para el peor de los recuerdos de la historia. Hasta 7 bombas estallaban hasta las 7:40 de la mañana. Fueron 7 bombas, como decíamos, que explosionaron en 4 trenes. En la estación de Atocha se detonaron 3, en la del Pozo del Tío Raimundo otras 2, una deflagró en Santa Eugenia y una séptima en la calle Téllez. A diferencia de lo que hubiera ocurrido en otros países, en España tenemos la peculiaridad de que la pésima gestión política, la más que discutible actuación policial y el chapucero juicio del 11M hace que 11 años después todavía nos estemos planteando algunas cuestiones esenciales de la masacre. Si bien es cierto que se sabe quiénes eran los terroristas que pusieron las bombas, hay algunos flecos relativos a la organización del acto terrorista que aún no se han aclarado. Y de lo que no cabe duda es de cómo se perpetró el atentado y para qué se hizo. Sin duda para influir en un proceso electoral que iba a tener lugar 3 días después de los bombazos. El atentado, sumado a una campaña deleznable de agitación de las masas llevada a cabo por la izquierda política y mediática, hizo que el objetivo terrorista se cumpliera. Hubo vuelco electoral y el PSOE ganó las elecciones. Nos queda la última W, el por qué. ¿Por qué ocurrió en España? Editorial con Eduardo García Serrano. ¿Por qué en España, Gonzalo? No cabe más que la conjetura para responder a esa pregunta, pues la inapelable sentencia del juicio del 11M no entra en esa cuestión, renuncia expresamente a la búsqueda del inductor de la masacre y exculpa de la responsabilidad de la misma tanto a ETA como a cualquier otra organización terrorista de ideología y credo islamista. El escenario general en el que se producen los atentados podría llevarnos a concluir que fue un atentado yihadista por la participación de España en la guerra de Irak y por la multisecular vindicación islamista de Al-Ándalus, con la complicidad logística de ETA. Pero, según la sentencia de consenso, que solo satisfizo, por cierto, al PSOE y al PP, pero no a las víctimas, el mayor atentado de la historia de España lo llevaron a cabo una pandilla de rufianes magrebíes avecindados en Lavapiés y un minero esquizofrénico. ¿Por qué en España? La respuesta está solo en la verdad hasta ahora oculta. La sentencia es solo la verdad judicial que tampoco busca ni investiga el obligatorio quid prodest de todo proceso criminal. ¿A quién benefició aquel atentado? El Supremo da marcha atrás y archiva la demanda de paternidad que una ciudadana belga, Ingrid Sartiau, había interpuesto contra el rey Juan Carlos. El alto tribunal rectifica un mes después de haber admitido a trámite esa misma demanda. Considera ahora que los argumentos de la defensa del monarca falta solidez, imprecisiones y contradicciones en los argumentos de la demandante. El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, califica de falaz la afirmación de su compañera de partido, Lourdes Méndez, quien en una entrevista en este mismo informativo dijo que la mini-reforma del aborto de Rajoy era avalar la ley de Zapatero y de Aído. Escucharemos en los próximos minutos las palabras de Hernando. Más asuntos. El embajador de Venezuela en España asegura que su gobierno no financia partidos políticos ni se inmiscuye en procesos electorales. Niega así cualquier tipo de inyección de capital al partido de Pablo Iglesias. Otro embajador de Venezuela, en este caso ante la Organización de Estados Americanos, se jactaba de esta manera de los tiroteos a los opositores en las calles de Venezuela.
El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Se cumplen 4 años del tsunami y terremoto que asoló parte de la costa del Pacífico de Japón. Llegó a crear un maremoto de olas de más de 40 metros. Se produjeron más de 15.000 muertes, 3.400 personas desaparecidas y casi 6.000 heridos a lo largo de 18 prefecturas de Japón. Además, también será recordado por los daños que se produjeron a nivel nuclear, concretamente con la explosión de varios reactores de la central de Fukushima. No fui al médico para que me quitara las ganas de fumar. Y la verdad que lo he conseguido. Ahora fumo sin ganas. Otra efeméride, en este caso más alegre. Se cumplen 14 años del fallecimiento de uno de los mejores humoristas del panorama de la comedia en España. Eugenio nos dejó en 2001 a los 59 años de edad. Fue el precursor del ¿saben aquel que diu?, del humor absurdo y de la manera en que contaba chistes, siempre acompañado de un cigarro y su copa. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, los deportes, pitidos y menuda salida del Real Madrid. Pasó, pero perdiendo en casa, polémica sobre su juego, en fin. Cuéntanos. Muy mala imagen anoche en el Bernabéu, como hemos comentado. ¿Por qué? Porque la crisis del Real Madrid es cada vez mayor. Ayer decíamos que después del 0-2 de la ida del Real Madrid en Gelsenkirchen parecía que el partido iba a ser simplemente de trámite. Sin embargo, como estamos viendo al final del partido, después de los 4 goles del Schalke, al Real Madrid, que estuvieron a puntito de provocar la tragedia, el Bernabéu despidió con pitos, con gritos, con pañuelos a los suyos. Ya decimos, los 4 goles fueron 4 puñaladas que dejaron muy tocados principalmente a Ancelotti, Casillas y Bale. En el tiempo de deportes analizaremos qué pasó anoche en Concha Espina y veremos el tremendo enfado de Cristiano Ronaldo. Finalmente, el rey no va a ser juzgado por el Tribunal Supremo. El Pleno de la Sala de lo Civil ha rechazado por mayoría de 7 votos contra 3 la demanda de paternidad interpuesta contra el rey don Juan Carlos por la ciudadana belga Ingrid Sartiau. El alto tribunal echa marcha atrás la decisión que tomó hace un mes de aceptar a trámite la demanda contra la monarca. Conectamos con nuestra redacción. Ahí se encuentra nuestra compañera María Durán. María, muy buenas noches. Buenas noches. Pues la decisión del tribunal, que ha contado con 7 votos contra 3, se ha basado principalmente en el recurso que presentó la defensa de don Juan Carlos de Borbón. Decía el recurso de la defensa que la declaración de la madre de Ingrid Sartiau contaba con numerosas contradicciones. Además, consideran que Sartiau ha tenido tiempo más que suficiente para replicar ese recurso y no lo ha hecho, por lo que finalmente dan marcha atrás en esa decisión del 4 de febrero, cuando se admitió a trámite la demanda. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo estaba protegido el rey antes de abdicar y cómo lo está ahora, una vez su figura está regulada por otros tipos jurídicos? Vamos a verlo. La abdicación del rey Juan Carlos se anunció el 2 de junio de 2014, pero no fue efectiva hasta el día 19 de ese mes. Hasta entonces, don Juan Carlos, como rey de España, gozó de la figura jurídica de inviolabilidad, como se sustrae del título 3 del artículo 56 de la Constitución española. ¿Y qué significa esto? Significa que bajo el ejercicio de sus funciones, tanto de su vida pública como privada, no es responsable y por tanto no puede ser ni imputado, ni denunciado, ni querellado. Es decir, no se puede abrir procedimiento judicial por los hechos que haya cometido delito o no, se entiende. 2 han sido las demandas presentadas contra el rey Juan Carlos tras su abdicación, ambas de paternidad. La del español Alberto Solá Jiménez y la archivada hoy por el Tribunal Superior de del Tribunal Supremo, de una ciudadana belga, según han informado fuentes del alto tribunal. Aquí vemos a Alberto Solá, este español que presenta una demanda de paternidad que es desestimada, ni siquiera es admitida a trámite. Y también la de la ciudadana belga Ingrid, que presentó esta demanda por paternidad hace un mes. Fue aceptada, fue admitida a trámite y hoy ha sido rechazada. El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás y ha decidido desestimarla. Tenemos conexión con uno de los mayores conocedores y sabedores de la realidad de la monarquía en nuestro país, don Jaime Peñafiel, a quien ya saludamos. Señor Peñafiel, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Un placer saludarle. ¿Le parece justa la decisión del Supremo de no admitir a trámite finalmente la demanda por paternidad contra el rey don Juan Carlos? Bueno, a mí no me ha sorprendido. Esta demanda no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, que don Juan Carlos ha tenido amigas entrañables. Bueno, es notorio y es público que no había hasta ahora sospechas
de que hubiese tenido hijos fuera de su matrimonio, lo que en la monarquía se llama bastardo, también era conocido. Entonces, cuando surgió esta belga, la explicación que daba la mamá de Ingrid, que no tenía ni pie ni cabeza. Según él, había conocido, bueno, ella debía ser de armas tomadas, debía ser muy ligerita de casco, que estando de vacaciones en invierno en Marbella, se encontró con un jovencito, un joven, rubio, con los ojos azules, y se lo llevó a la cama. Y así 2 veces. Y la tercera parece ser que el conserje del hotel le dijo con quién había estado encamada. Entonces, a mí me sorprende primero, el rey nunca ha ido a Marbella, y mucho menos de vacaciones en invierno. Segundo, el rey nunca ha ido a discotecas, ni cuando era jovencito. Tercero, hombre, que de pronto esa señora esté 2 días o 3 encamada con un señor y no sepa quién es decir, ni pie ni cabeza. Claro, entonces pasaron muchos años y resulta que un día vio en televisión no sé qué programa con el rey, estaba con su hija y le dijo, ese es tu padre. Y la chica, ni corta ni perezoso, inmediatamente pues puso, animada por alguien, seguramente por mamá, le puso la demanda. Hombre, que la demanda fue admitida a trámite, por supuesto, el rey se sometió a ella. Todo el mundo sabe que el rey es aforado, por eso tenía que ser el Tribunal Supremo. Si hubiera sido rey reinante, no, porque era irresponsable entonces ante la ley, pero una vez que abdicó, pues aforado y como aforado el Supremo. La decisión del Supremo ha sido fantástica, lógica, pasarle por esta humillación. Me parece que era gratuita. Queda clarísimo. Señor Peñafel, muchísimas gracias y muy buenas noches. Siempre es un placer, señoras y señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se cumplen 11 años del peor atentado terrorista cometido en España. Hace más de una década la incomprensión terrorista arrebató la vida a 192 personas. Fue un jueves, al alba, a las 7:36 de la mañana. 7 bombas explosionaron en 4 trenes diferentes. Casi 2.000 personas quedaron heridas. A día de hoy seguimos llorando la pérdida de esas vidas. Recordemos lo que ocurrió. 11 años desde que esta imagen se quedara congelada para siempre en la retina de todos los españoles. Varias bombas explotaban de forma casi simultánea en la red de cercanías de Madrid. El momento, en plena hora punta, estaba elegido para tratar de hacer el máximo daño posible. A 192 personas les era arrebatada la vida y 1.858 quedaban heridas, pero podrían haber sido muchas más. Hasta 4 artefactos que no explotaron fueron después desactivados por la policía. Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren. Se trata del segundo mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha. Asociaciones de víctimas y ciudadanos anónimos rendían esta mañana homenaje a los asesinados. 192 personas a las que, pasen los años que pasen, nos negamos a olvidar. Nuestra compañera María Matos ha estado en Atocha para conocer cómo se ha vivido en los aledaños de la estación el día de hoy. Pues aquí parece que todo transcurre con normalidad. En el metro no se ha producido ningún altercado y aunque los pasajeros ya no tienen miedo a coger el metro, siguen recordando a las víctimas. Estamos con Pablo Pérez Tomé, presidente de Peones Negros. ¿Por qué estás aquí hoy? Pues buenas noches, estamos aquí como llevamos 105 meses consecutivos desde el año 2006 porque queremos que se sepa la verdad del 11M y porque creemos que ningún partido quiere que se sepa. Hay una complicidad que están permitiendo todo el mundo, sindicatos, muchos medios de comunicación y asociaciones subvencionadas, y queremos romper eso porque el pueblo quiere saber la verdad. Gracias, Pablo. Pues por lo que hemos preguntado, los ciudadanos lo han superado, pero dicen que jamás olvidarán que este mismo día, de este mismo mes, de hace 11 años, 10 bombas se llevaron a casi 200 personas. Son imágenes del Congreso de los Diputados esta mañana, que ha comenzado el pleno de este miércoles con un minuto de silencio en memoria de las víctimas asesinadas en los atentados del 11M. Tras la sesión de control al Gobierno, gran parte de los políticos ahí presentes se han trasladado al Parque del Retiro, donde se han sucedido diversos actos de homenaje. Vamos a escuchar las valoraciones que ha hecho, por ejemplo, el presidente del Gobierno, quien en tan solo 7 escasos segundos ha lanzado este mensaje de recuerdo a las víctimas, el mensaje de apoyo de Rajoy. En primer lugar, expresar
nuestra emocionada solidaridad con el pueblo de Madrid, siendo hoy el día 11 de marzo de triste recuerdo. Señor presidente. Bien, me sumo a sus palabras iniciales, señor Macías, y a la iniciativa del señor presidente de la Cámara. En paralelo al acto del retiro se ha producido otro en Atocha al que han acudido sindicatos y partidos, a excepción del Partido Popular. Un año más, la división de las asociaciones de víctimas del terrorismo sigue siendo palpable. En este día y en estos momentos solamente cabe el apoyo a las víctimas. Todo lo demás creo que hay que dejarlo para más adelante. Conmemoración del acontecimiento más triste que hemos vivido en los últimos años, como fue ese salvaje atentado que se produjo en distintas estaciones de tren aquí por parte del terrorismo más absurdo. Que debemos mantener su voz, la voz de las víctimas y el recuerdo. Que afortunadamente este es un país, es mi convencimiento, que recuerda a las víctimas, que las tiene presentes y que no olvidará. Mi cariño y la dedicación que tendré toda mi vida a que se haga memoria, dignidad y justicia. Y es nuestro día para pedir la palabra y que la puerta del olvido jamás la abramos, porque cualquiera pudo ir en esos trenes. Hoy hace 11 años que perdí a mi hija y hoy es día para mirar al cielo, recordarla, recordar a todos y preguntar por qué y para qué. Para hablar de este aniversario tenemos conexión con Francisco Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo. Señor Alcaraz, buenas noches. Un acto en el Retiro, otro en Atocha. ¿Por qué hay división entre las asociaciones de víctimas del terrorismo? ¿Cómo es eso posible? Afortunadamente hay división, pues porque no podemos compartir las opiniones de quienes piensan de que este asesinato es un asesinato producido por Aznar y el Trío de las Azores. Por lo tanto, yo no me quiero identificar con víctimas que no quieren buscar la verdad, víctimas que hoy se juntan con políticos que lo han traicionado durante 364 días y que hoy quieren simular un homenaje cuando en la realidad las víctimas del 11M están totalmente olvidadas en el momento que no se le hace justicia. Señor Alcaraz, ¿cree que se sabe toda la verdad sobre el 11M? Y si no es así, ¿qué cree que falta por saber? No se sabe toda la verdad del 11M. De hecho, la destrucción masiva de pruebas y la identidad del propio explosivo, que no es la que se nos vendió en el proceso judicial y que han amparado la inmensa mayoría de la Cámara del Congreso, pues obviamente lleva a la dirección de querer tapar la verdad del 11M, pues porque había que analizar que si esa verdad no es la que nos vendieron, pues quizás muchos no tendrían la legitimidad moral de haber estado gobernando durante 2 legislaturas, ni muchísimo menos para ir a un acto en homenaje a la víctima del 11M. Acto que si hubiese sido mi hermano o mi hijo el que hubiese sido asesinado, obviamente yo no hubiese invitado a Zapatero. Don Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Queda clarísima su exposición. Gracias, buenas noches. Más asuntos, porque quien ha vuelto a poner el dedo en la llaga ha sido el expresidente del Congreso, José Bono, quien ha acusado al gobierno de Aznar de mentir en aquella época, ya que asegura que tenían constancia de un inminente ataque yihadista en España. 3 días antes del atentado del 11M, el Ministerio del Interior fue alertado de la peligrosidad y fanatismo de Alequem Alamari, así como de su decisión de cometer un atentado en España. Además, se insistió a Interior en la fiabilidad de la información y en la gravedad de la amenaza. Bono ha recibido una rápida contestación de la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, quien ha dicho que las palabras de Bono son una falta de respeto a las víctimas. Yo no voy a entrar en esas polémicas porque me parece faltarle al respeto a las víctimas del terrorismo y eso también me parece faltarle al respeto a la sociedad española. Tiempo de análisis. José Antonio Fuster, muy buenas noches. ¿Crees que sabemos todo del 11M? No, evidentemente no. Estamos ahora mismo en 2011, en 2015, en 2004 yo compré este libro en una librería de Battle Creek en Michigan. Es el informe final de la Comisión Paritaria sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Son 662 páginas repletas de información en la que los congresistas de los Estados Unidos, republicanos y demócratas por igual, después de entrevistar a 1.200 personas y revisar 2,5 millones de documentos, analizan las causas de los atentados, incluidos los tremendos errores en la seguridad, e identifican a los autores. En España, el informe final de la Comisión del 11M sobre los atentados terroristas, en los que murieron 192 personas y acobardaron a una nación que no se resistió a que la mataran, es el que tengo aquí en esta otra mano.
Si no lo ven, es porque no existe. Unos por vergüenza, otros por complejo. Jamás ha habido voluntad política de analizar las causas objetivas e identificar a los autores. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta el Congreso de los Diputados para hablar del aborto, porque hoy el portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, el señor Hernando, ha dicho textualmente que afirmar que la reforma que está llevando a cabo el gobierno de Rajoy sobre el aborto, es decir, que avala la ley de Zapatero y Ayuso, es literalmente una falacia. Así ha contestado el señor Hernando a las palabras, a la entrevista que le hicimos el pasado lunes aquí, en este informativo, a Lourdes Méndez, compañera del señor Hernando, diputada del PP, quien dijo que esa reforma era avalar la ley de Zapatero. Vamos a escuchar las palabras del señor Hernando de esta mañana en el Congreso. Es falaz decir que la mini reforma del aborto avala la ley Ayuso. Recordamos ahora las palabras de Lourdes Méndez, que estuvo el otro día aquí en este informativo, preguntada sobre si iba a votar o no esa reforma del Partido Popular sobre el aborto. Dijo que no, porque sería avalar la ley Ayuso y de Zapatero también. Pienso que consolida la ley Ayuso, es decir, si yo voto una reforma donde solamente se modifica de la ley Ayuso, es decir, una ley que conceptúa el aborto como un derecho, aborto libre y gratuito, si lo único que vamos a modificar es que se pueda abortar con el consentimiento de los padres, es de sentido común que se está lanzando un mensaje de que es un derecho de... En este informativo nos hemos querido poner en contacto con la portavoz de Hazte Oír, con Gador Joya, para que valore la reforma del aborto por un lado que está llevando a cabo el Gobierno y también las palabras de Hernando. Bueno, yo quiero recordar que los compañeros de gobierno del señor Hernando se rasgaron las vestiduras y fueron a las manifestaciones en contra de una ley que ellos van a mantener, salvo el retoque de las menores, eso es verdad. Pero la ley Ayuso, el sistema de plazos que ha sido el cambio fundamental y conceptual de esta ley y la aberración que según ellos decían que había que derogar, persiste. Por tanto, yo creo que el señor Hernando debe de volver a esta realidad y ser muy consciente de lo que él mismo está apoyando con sus palabras, que es una ley que el señor Zapatero aprobó y que ellos no están dispuestos a derogar. Abrimos crónica internacional porque el embajador de Venezuela en España ha asegurado hoy que su gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, ni por entonces el gobierno de Hugo Chávez, ha financiado jamás ninguna campaña electoral de otros partidos en otros países. Niega así las acusaciones que se vertieron la semana pasada en las que se asegura constantes rumores de que el chavismo financia directamente a Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Vamos a escuchar al embajador venezolano en España. En ningún caso, como se dice, Venezuela financia un partido político, no hemos financiado ni financiaremos partidos políticos, e incluso hasta se ha dicho que hemos financiado en épocas en que algunos partidos no existían, habíamos financiado uno de esos partidos. Respondía así el embajador de Venezuela en España a uno de los líderes de uno de los partidos que existen en Venezuela opositores al chavismo, el partido COPEI, que aseguraba y presentaba ante la embajada española una denuncia en la que aseguraba que el chavismo habría financiado con varios millones de dólares a la formación liderada por Pablo Iglesias. Mientras eso ocurre, ahora también es en Europa. Ahora estamos financiando partidos políticos en España, en el primer mundo, con dinero de un pueblo que no tiene comida, que no tiene medicina, que no tiene seguridad social y que ahora es masacrado en las calles de Venezuela. Por eso hemos entregado este documento en nombre de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, pidiendo justicia por un pueblo que se encuentra en colas, que no tiene medicina y además hoy es asesinado por sencillamente pedirle comida al gobierno nacional. Y esta que ven es el New York Times, el periódico de cabecera de Estados Unidos, donde le dedica unas páginas de su versión norteamericana a Pablo Iglesias. Fíjense en las declaraciones que recoge del líder de Podemos. Realmente nunca pensé que podría llegar a ser presidente del gobierno, pero creo que estamos ahora en una situación en la que esto podría suceder. Es un reportaje sobre los diferentes populismos que se están despertando en Europa, que llegan a comparar incluso a Podemos con otra de las realidades que está ocurriendo en el viejo continente, el partido de Syriza, liderado por Alexis Tsipras en Grecia, que acaba de ganar, como saben, el pasado enero las elecciones del país. Eduardo, muy pronto ha salido Pablo Iglesias en el New York Times, ¿no te parece?
Pues sí, ha salido muy pronto. Entre la dacha de la Facultad de Políticas y las páginas del New York Times hay una distancia que Pablo Iglesias ha recorrido más rápido que el Pony Express. Desde las páginas del New York Times, que es la Biblia del periodismo universal, aseguran que Pablo Iglesias jamás pensó que podría llegar a ser presidente del gobierno, pero que ahora ve factible esa posibilidad. Tentémonos, pues, la ropa y encomendémonos a Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, porque si Pablo Iglesias se ve en el New York Times como presidente del gobierno, es que, en verdad, estamos a las puertas de Caracas porque estamos a la cola de Europa. Y pidamos, como Santo Tomás Moro, valor para cambiar lo que se puede cambiar, resignación para aceptar lo que no se puede cambiar e inteligencia para distinguir ambas cosas. Pues eso, con valor y con inteligencia podemos cambiar esa tendencia de las encuestas que amenaza con convertir el Ebro en el Orinoco, Madrid en Caracas, España en Venezuela y a Pablo Iglesias en presidente del naufragio. Muchas gracias, Eduardo. Más asuntos porque la ardua búsqueda de los restos del autor del Quijote ha dado resultados. Según ha confirmado el equipo encargado de la investigación a Gaceta.es, parte de los huesos encontrados en la cripta del convento de las Trinitarias pertenecen a Miguel de Cervantes. El hallazgo, que se hará oficial en las próximas horas, confirma el éxito de una concienzuda investigación que se inició en el 2014 y que justo un año después ha logrado su recompensa. Juan Fluger, redacción de Gaceta.es, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, esta tarde a primera hora en Gaceta.es podíamos confirmar por parte de fuentes de la investigación científica que ha estado buscando en los últimos meses los restos de Miguel de Cervantes, que los restos hallados en una de las tumbas abiertas en la cripta corresponden al autor de El Quijote. No solo eso, sino que además, como ya habíamos adelantado hace unos meses en Gaceta.es, estaban en la misma tumba que la Madre Superiora del convento había confirmado como secreto entre las superioras de esa institución. Y es que parece que ha sido el secreto mejor guardado en los últimos 4 siglos, la ubicación de los restos del creador del Quijote de la Mancha. Juanma, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, tal y como está el Madrid, parece que Ancelotti puede jugársela en el Camp Nou, ¿no? Exacto, puede jugársela en el Camp Nou y de hecho ayer le vimos totalmente abatido al acabar el partido en Santiago Bernabéu. Ese 3-4 dolió mucho a la afición del Real Madrid y Ancelotti está más en duda que nunca. Precisamente vamos a escuchar lo abatido que estaba ayer al acabar el partido. Lo siento mucho porque, como todo el mundo ha visto, hemos jugado muy mal. Lo siento mucho. En este sentido, creo que los pitos que nos han reservado los aficionados son totalmente merecidos. Todos sabemos que hemos jugado muy mal, no tenemos problema a decirlo. Hemos tenido problemas, sobre todo en todos los aspectos del juego, defensivo, ofensivo, de gana, de lucha, de concentración. Entonces, bueno, Ancelotti se lo tomó pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Sin embargo, otro jugador que se lo tomó muy mal ayer el resultado y la crisis de resultados que últimamente atraviesa el Real Madrid fue Cristiano Ronaldo. Como estamos viendo, cuando marcó su primer gol lo celebró con muchísima rabia y para algunos incluso se pudo encarar con esa afición que estaba pitando al equipo. Vemos justo ahora mismo, exacto, ese gesto que hizo. Pero es que además después, posteriormente, cuando estaba a punto de acabar el partido y estaba pitando el Bernabéu a su equipo, le vemos que le dice a Karim Benzema, lo vamos a ver justo ahora, qué vergüenza, qué vergüenza. Parece ser que al portugués no le gustó para nada que el estadio abroncara a los suyos. Tanto es así que precisamente, de hecho, al final del partido tuvo que ir su capitán Iker Casillas a buscarle para que saliera al centro del campo a saludar a la afición que se había quedado en Santiago Bernabéu. Casillas, que jugó uno de sus peores partidos en el Real Madrid, actuó esta noche sí como capitán y llevó a los suyos al centro del campo para que recibieran el abucheo de la afición. Vamos a ver además cómo estaba Casillas cuando Huntelaar marcó el 3-4, esa cara que refleja el miedo de la plantilla del Real Madrid a quedar eliminados. Se quedó solamente un gol el equipo alemán de hacer la machada y dejar fuera al Real Madrid de los cuartos de final de la Copa Europa. Y nos vamos ahora hasta Barcelona, donde, como vemos, vuelve el choripán, vuelve el buen ambiente a la plantilla azulgrana que está de celebración. Son líderes, están a punto de recibir al Real Madrid en el Camp Nou un par de jornadas más adelante y Neymar ya ha vuelto de Brasil. Como vemos, estaban celebrando la renovación de Sergio Busquets en un muy buen ambiente que refleja precisamente el gran momento que atraviesa la plantilla azulgrana. Y por último, justo
Vamos a ver a Dani Alves, que antes de llegar a esa barbacoa estuvo en París. No sé si apreciamos al fondo los Campos Elíseos. Dani Alves llegó de París esta mañana a Barcelona, donde, según podemos confirmar, según ha informado Radio Marca, ya ha firmado por el Paris Saint-Germain para los próximos 3 años. Así que el problema del lateral derecho del Barcelona se agrava, dado que Dani Alves se marcha al Paris Saint-Germain a final de temporada. Muchísimas gracias, Juanma. Estaremos muy pendientes a las 9 de la noche, como siempre, Punto Pelota. Ampliaréis toda esta información. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordar un triste aniversario, porque se cumplen 4 años del tsunami terremoto que asoló parte de la costa del Pacífico de Japón. Llegó a crear un maremoto de olas de más de 40 metros. Se produjeron más de 15.000 muertes, 3.400 personas desaparecieron y casi 6.000 heridos a lo largo de 18 prefecturas de Japón. Además, también será recordado este terremoto, este tsunami, por los daños que se produjeron a nivel nuclear, y es que concretamente la explosión de varios reactores de la central de Fukushima pues hicieron temblar al mundo. Con estas imágenes les dejamos, nos despedimos. Gracias por su confianza. La información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Adiós. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. La Caixa, tú eres la estrella. Hola, como podéis ver, aparte de estas patas de gallo incipientes, yo nunca voy arrugado. Efectivamente, soy uno de los pocos jóvenes que todavía planchan, pero no con una plancha convencional. Utilizo la ecoplancha. ¿Y sabéis por qué? Porque la ecoplancha nos permite ahorrar un 33% de la energía y un 66% del agua. Además, es ultra rápida. No hay que esperar 8 minutos a que se caliente. En poco más de 90 segundos ya la tenemos a tono para hacer el trabajo. Y cuando se acaba su vida útil, la podemos reciclar. Ya sabéis, si no queréis que le salgan arrugas al planeta, planchar de manera eficiente. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. El Gato al Agua, la tertulia política de referencia en televisión, presentada por Javier Algarra. Si quieren mantenerse informados, de lunes a viernes a las 10 de la noche, disfruten del Gato al Agua en Intereconomía Televisión. Aquí se encuentra el yacimiento de gas más grande de la plataforma de Sajalín. El tesoro por el que los seres humanos están dispuestos a arriesgar su vida se halla bajo el agua helada a 3 kilómetros de profundidad. Se trata del gas más puro que Rusia puede producir y cuesta miles de millones de dólares. Alexander, ¿qué te pasa? Apártate. ¿Qué estás haciendo? Es una costosa carrera. Para este trabajo hay que cavar muy profundo y tener un sexto sentido para olfatear el oro azul. Tan solo en 30 días, la plataforma Estrella Polar debe perforar un pozo de 3.000 metros de profundidad y llegar al yacimiento de gas. Esto no es solo una carrera contra el tiempo, es una lucha constante contra los problemas técnicos y los demonios internos de cada uno. Pero también es un duro trabajo para hombres de verdad, hombres dispuestos a superar cualquier desafío. Sergei Kharajorkin, perforador. ¡Para! Alexei Grislov, capataz de perforación. Muchachos, ¿no ven que no puede con eso? Ayúdenle a sujetarlo. ¿Por qué no haces nada? ¡Ayuda! Alexander Leshukov, ayudante de perforador. Trabajamos con los marineros que están en la cubierta. Ellos nos pasan las mercancías. Ahora nos van a entregar una cesta. Piotr Deskovich, contramaestre. Dimitri, ¿hay progresos? ¿Dónde estás? Dmitry Lobanov, marinero. No se detectaron rastros de incendio alguno ni olor a quemado. Falsa alarma.
El equipo de Sergei Jarajorkin tan solo en 3 días logró preparar la torre de perforación para la transportación. Somos muy rápidos, ¿a que sí? Ahora los marineros deben hacer su parte de la tarea. Más lento. Levanta la carga. Primero deben elevar del fondo del mar las pesadas anclas que mantienen la plataforma sobre el pozo. Saturn, es el límite. Acérquense más. Bien. Luego deben transportar la plataforma hacia el nuevo punto de perforación a 8 kilómetros de distancia. Allí el equipo hará otro intento de alcanzar el gas. Habla Saturn. Quedan 200 metros de cadena del ancla. Bien, bien. Por primera vez en los últimos días, Sergei tiene un poco de tiempo libre y decide pasarlo en el gimnasio. La mayor parte del tiempo tengo que estar sentado. Por eso es un placer nada más dar una vuelta por la plataforma, ir a otras estancias que están bajo nuestra vigilancia. Pero eso no pasa a menudo. Hay que tener alguna afición. Desde niño me gustaban las motocicletas o ciclomotores. Me siguen interesando aún ahora. Tengo una motocicleta y mi principal sueño es manejarla por una buena y larga autovía. Aquí todavía no he visto ninguna. Por eso sueño con viajar a Alemania para ir en motocicleta por una verdadera autopista. Tenía que haberme puesto zapatillas. No me cuesta hacer el cambio entre este trabajo y la casa. Llevo casi toda mi vida trabajando así. Pero a veces los turnos resultan tan difíciles que al volver estás una semana como en estado de choque y no puedes desconectar. Estás algo ausente y la familia necesita que le prestes atención. Por ejemplo, quieren ir a algún lugar y tú tienes ganas de quedarte en casa sin siquiera salir porque extrañaste tanto tu casa, tu piso, hasta tu querido sofá que no te apetece ir a ninguna parte. Suele pasar, sobre todo en invierno, cuando hace mucho frío. Llevar una vida sedentaria no me favorece mucho. Continuaré mañana. Hoy no me siento en forma. Mientras tanto, los marineros siguen luchando contra las anclas y la intemperie. Ya, deja de recoger la cadena e intenten apartarse un poco. Ya están cerca de otra cadena de ancla. Levar las anclas de casi 120 toneladas de peso no es una tarea fácil. No podemos dar la vuelta con una cadena tan corta. Sigan recogiéndola y nosotros trataremos de movernos a la izquierda. Todo el trabajo lo hacen 2 remolcadores, Neptune y Saturn. Había que retenerlo. No habría podido mantenerse más, estaba a la deriva. Sí, pero luego la corriente lo giró y perdió la oportunidad. La tempestad, el viento lateral y la corriente hicieron que la operación fracasara. Mientras estábamos levando las anclas, uno de los remolcadores falló en mantener el rumbo y empezó a derivar hacia un lado. La corriente lo giró y lo llevó hacia otra ancla. Por eso se tomó la decisión de interrumpir la operación. Esperaremos a que el clima mejore. Puede tratarse de una semana. Si la marea fuera desde la costa, podríamos seguir trabajando, pero viene desde el océano y por eso hay tanto oleaje. El clima puede ser duro. A veces las tormentas nos impiden trabajar. El clima puede ser muy diferente. No estamos en África. Lo que ahora está pasando en torno a nuestra plataforma me recuerda más bien al Mar del Norte. A Dimitri el tema del tiempo le preocupa por razones prácticas. Él sabe que cuanto más se quede en el lugar la plataforma, menos serán las oportunidades.